Cuando las parejas toman la decisión de casarse sin tener claridad. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión, reflexionando por qué me casé o por qué me voy a casar si de pronto estoy pensando en ello. Es importante tener en cuenta que muchos se casan porque es el deber ser. Nazco, crezco, estudio, me caso, me reproduzco y muero. Proceso natural de la vida. Entonces, deber ser, casarme, no hay opción de quedarme soltero, ni qué más faltaba. Otros se casan porque están embarazados. Entonces resulta que la relación de noviazgo empezó a pasar límites y resulta que como pasaron límites y empezaron a vivir experiencias de vida en pareja, obviamente lo más probable es que ahora están en embarazo y tocó casarnos porque cómo le vamos a salir a la familia y cómo qué van a pensar los amigos y demás. No hay libertad. Otras situaciones que otros se casan porque son los novios bombril. Llevan 5 o 6 años de noviazgo. Ya los amigos, la familia empiezan a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Se van a casar o se van a separar o qué? Ya parece que fueran herencias con tanto tiempo de noviazgo. Entonces, lo más normal, lo que se espera es, casémonos. Otros se casan por no estar solos. No, es que es mejor salir, tener uno a alguien con quien salir. Y entonces es mejor casarme. Porque para irme a vivir sin casarme, mi experiencia religiosa, mis principios morales no me permiten, entonces casémonos. Otros se casan porque todos a su alrededor están casados. Se casaron mis amigos, se casaron mis compañeros de universidad, el único soltero soy yo, entonces tengo que buscar rápidamente cómo organizar mi vida y cómo casarme. Pero me he puesto a pensar qué es el matrimonio. ¿Te pusiste a pensar qué era el matrimonio cuando te ibas a casar? Hace 2 meses, 5 años, 10 años, 20, 30 años. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es un proyecto nacido de Dios. A veces creemos, y tristemente la sociedad nos ha enseñado que estemos casados mientras nos amamos y luego cualquier cosa dejamos así. Es decir, usemos a la otra persona mientras nos sirva y luego desechemos. La sociedad del desecho, la sociedad plástica, como habla por allí algún filósofo contemporáneo, Zygmunt Bauman, la sociedad líquida. El matrimonio es una decisión libre y madura. Por eso hoy día, por lo menos en la legislación colombiana, y creo que en muchos países es igual, para que una pareja se case, los dos deben ser mayores de edad. ¿Por qué? Porque se supone que son personas que deben tomar una decisión libre y madura sin tener ningún tipo de presión. De hecho, cuando usted de pronto ha asistido a un matrimonio católico, la primera pregunta que el ministro les está haciendo es, ¿vienen ustedes libremente a contraer matrimonio o son presionados de alguna forma? Generalmente la pareja, los contrayentes van a decir, sí, libremente. A veces no están libremente. A veces es porque están en embarazo y eso ya genera no libertad. A veces es porque todos los demás a mi alrededor se casaron y eso genera presión social, es decir, no soy libre. A veces es porque no quiero estar solo y eso tampoco es muestra de ser libre, es muestra de ser inmaduro.
Entonces, no es un juego y es una decisión libre, madura. El matrimonio es un pacto de vida y para la vida. No es un contrato momentáneo con ya visos de final. No nos casamos y en 5 años nos separamos. No. Si tú te vas a casar para separarte en 5 años, no te cases. No te cases, porque vas a tener problemas. Ya verás. Con mucho gusto, si llega a pasar eso, me puedes contactar, que he trabajado bastante temas de pareja a lo largo de más de casi 35 años. Entonces es un pacto de vida, donde dos personas maduras, de manera libre, contraen matrimonio, deciden pasar la vida al lado de la otra persona. Estoy hablando de dos personas maduras. No estoy pensando y hablando de una persona madura y la otra inmadura, porque también genera problemas. El matrimonio es una unidad de dos, varón y mujer. Y son los dos los que tienen que construir el matrimonio. Una cosa es la fiesta de boda y otra cosa es el matrimonio. La fiesta de boda o la celebración de la boda, todos la conocemos seguramente, o tú invitaste a alguien o a ti te han invitado. Pero al matrimonio, generalmente uno no invita a nadie y tampoco lo invitan. ¿Por qué? Porque es la construcción que hace la pareja después de la boda. El matrimonio es lo que se vive, lo que se construye todos los días al interior, a la intimidad de la pareja. Esa pareja, varón y mujer, que decidieron tomar la decisión de casarse, de emprender un proyecto juntos, de saber que cada uno tenía un proyecto individual, pero decidimos tomar un proyecto juntos y empezar a caminar. Y el matrimonio, precisamente, el siguiente punto es ese. Es un proyecto donde dos quieren caminar hacia el mismo horizonte. Si ustedes se dan cuenta en un matrimonio religioso, católico, el novio está ya esperando a la novia. Cada uno llegan por separados. Sin embargo, a la hora de la finalización, de la celebración, los dos salen juntos. Y miren que ustedes están viendo un solo dedo allí, pero los tengo los dos. Salen juntos. No sale uno atrás del otro, no sale uno adelante del otro. Salen los dos, mirando el mismo horizonte. Van hacia la puerta, como símbolo de ese nuevo horizonte que se van a encontrar. ¿Quién sabe qué habrá? Pero vamos juntos. Y mientras estemos juntos, las cosas serán diferentes. Podremos luchar juntos. Podremos encarar lo que sea juntos. Por eso son personas maduras y libres. Es una decisión personal. Yo me quiero casar contigo. Ah, no, pero es que, ¿qué van a pensar si le digo que no? Es una decisión tuya. ¿Qué tener en cuenta entonces al momento de casarse? Y es importante que si tú te has casado y en este momento estás pasando por dificultades, en serio, contácteme. Puede contactarme en mi página web. Aquí abajo está el contacto directo a WhatsApp. Aquí abajo están los otros videos que hemos estado compartiendo. Pero ahí está mi contacto directo a WhatsApp. Con mucho gusto podré ayudarles. Pero si usted está pensando en casarse, entonces comencemos. Un autoconocimiento. ¿Estoy llamado al matrimonio? ¿O me voy a casar porque me siento solo, porque todo el mundo se casó, porque etcétera, etcétera, y etcétera? Porque muchas veces, si vemos la promoción o el inicio vocacional de una persona a la vida religiosa, la pregunta es, ¿estoy llamado a la vida religiosa? Pero casi nunca nadie se hace la misma pregunta, ¿estoy llamado al matrimonio? Segundo, ¿qué busco en el matrimonio? Es importante preguntarte eso, ¿qué busco? Porque puede ser que tú estés buscando una compañía para no estar solo o sola.
Pero el tema es que el amor con el que se construye el matrimonio, el amor es donación. El amor es preocuparme porque tú estés feliz. Claro, si el esposo se preocupa porque su esposa sea feliz, pero a su vez la esposa se preocupa porque el esposo sea feliz, esa búsqueda de la felicidad mutua va a hacer que el matrimonio se fortalezca. Si solamente yo, ojo con el término que voy a usar, yo quiero ser feliz, no estoy dispuesto a amar, porque el amor es donación, es hacia afuera, el querer es para acá. Yo quiero un esfero, yo quiero una flor, yo quiero un carro, para acá. Pero el amor es para allá, es verte feliz. Y es de los dos. Recuerden que estoy repitiendo eso, es de los dos. Cuarto, considero tener hijos. Es importante tener claridad sobre eso. El matrimonio debe estar abierto a la vida. Un matrimonio que ya de antemano esté dispuesto a no tener hijos. Una cosa es, no existen hijos porque uno de los dos tiene algún problema, y otra cosa es, nos vamos a casar pero no vamos a tener hijos. Ese matrimonio, por lo menos dentro del derecho canónico, es nulo. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio está abierto a la vida. Otra cosa es que no hayan hijos, por las razones que sean, pero debe estar abierto a la vida. Ahora, quinto, ¿tengo claridad del tipo de pareja con la que me gustaría casarme? No, lo que pasa es que, no, pues una buena persona. Defíname qué es buena. Usted debe tener claridad de qué tipo de persona está buscando. Si usted no tiene claridad de qué tipo de persona está buscando, puede encontrarse la persona más inadecuada de la vida. Yo siempre a muchas parejas les comento 3 cosas que siempre le pedía a Dios cuando empecé a sentir el deseo de casarme. 3 cosas. 1, que mi futura esposa tuviera en el centro a Dios, que para ella Dios fuera muy importante. ¿Por qué? Porque para mí Dios es importante. Incluso llegué a pensar que podría ser de otra religión, incluso no cristiana, pero religiosa. Yo no me veía con una atea. Estudié filosofía y conozco el fundamento del ateísmo, pero con una atea no me veía casado. 2, que esa mujer no fumara. Yo no fumo y a mí el olor al cigarrillo, no somos amigos con el olor al cigarrillo. Entonces ya iba a generar problema con una persona que fumara. Y 3, que no fuera amiga del alcohol. Por principio, por formación, no soy amigo del alcohol. Voy a una fiesta, sí, me tomo un trago, 2 tragos, no más. ¿Qué tal yo casado y mi esposa entonces todos los fines de semana en reuniones de amigas en la taberna? No habría progresado un matrimonio así. Cosas puntuales. Y las comento para decirte, ten en claro cosas puntuales de esa pareja que quieres. Un detallito pequeño. Lo que tú pides para allá es porque tú lo estás dando. Es decir, yo pedí que esa persona no fumara porque yo no fumo. Que esa persona no fuera amiga del alcohol porque no soy amigo del alcohol. Que tuviera a Dios en el centro de su vida porque para mí Dios es fundamental en mi vida. No voy a pedir lo que no estoy dispuesto a dar. Entonces, si voy a buscar una esposa, en este caso una esposa que no le guste el alcohol, pero la voy a buscar en una taberna, seguramente voy a encontrar a una persona que le guste el alcohol, porque a mí me gusta el alcohol porque estoy en la taberna y me gusta frecuentarla. Entonces, es importante que lo que yo pide es porque yo también lo estoy dando. ¿Y cómo manejas tu espiritualidad?
Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la espiritualidad fortalece. Ah, pero es que yo no soy religioso, yo soy de otro credo. Listo, pero es importante que tú tengas claridad del tema. De hecho, en la Iglesia Católica, cuando los contrayentes van a llenar, a diligenciar los documentos para contraer matrimonio, les preguntan, ¿usted qué religión es? Y si eventualmente uno de los dos contrayentes no es católico, queda constancia de que los hijos deben ser formados con los principios de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué forma para qué está buscando un matrimonio en la Iglesia Católica si usted no está dispuesto a que los hijos sean educados en la iglesia por la cual usted quiere contraer matrimonio? Me hace recordar por allí a un personaje que ha salido por redes últimamente que manifiesta ser ateo. Y entonces alguien le pregunta, bueno, ¿y entonces por qué se casó por la iglesia siendo ateo? No es que uno por amor hace bobadas. Que falta de respeto, que falta de principio. Bueno, ese personaje no tiene principios. O por lo menos unos valores muy distintos a los míos. Entonces, es importante que tú tengas claridad de cada paso, de tu llamado, hijos, economía, preguntas acá, preguntas allá. Lo que tú no preguntes y lo que no tengas claridad en el noviazgo, tarde o temprano va a generar problemas después. Lo que se vive en el noviazgo se potencializa en la vida de pareja, en el matrimonio. Entonces, supongamos que uno de los dos le gusta el alcohol y la otra persona trata de justificarle, no, pero es de vez en cuando. Ojo, ese de vez en cuando después se va a aumentar. Entonces es importante hablar las cosas, tener claridad. Actividad práctica. Entonces, como actividad práctica para trabajar este tema, sea que te vayas a casar o sea que ya te hayas casado y de pronto en este momento quieres hacer una reflexión sobre el por qué o estés pasando dificultades en tu matrimonio, vuelvo a decirte, te comunicas conmigo. Doy gracias a Dios que la experiencia amplia que tengo en trabajo de parejas, pues es bastante. Y trabajo desde la parte espiritual, y los que me conocen saben mi formación, la parte espiritual, la parte psicológica. Doy gracias a Dios de conocer también de derecho canónico. Entonces a veces a las parejas les puedo orientar bastante, teniendo en cuenta que siempre, siempre buscaré la protección del matrimonio, porque sé que si bien solo se llega más rápido, acompañado se llega más lejos. Y creo que tú no te casaste pensando en que te ibas a separar. Tú te casaste pensando en envejecer los dos o hasta que la muerte los separe. Claro, hay situaciones que no van a entrar en este episodio, pero hay situaciones que obligarán a que la pareja en algún momento llegue a separarse por situaciones que aquí no van a estar. Entonces, sí, 4 puntos de reflexión práctica o de actividad práctica. Primero, ¿por qué te quieres casar? ¿O por qué te casaste? Escríbelo. Segundo, ¿han hablado o hablaron de temas como el manejo del dinero, los hijos, cuántos, cómo va a ser la formación, etcétera? La importancia del diálogo, temas que son necesarios tener en cuenta. La espiritualidad. Tercero, ¿qué tanto oras por tu matrimonio? Y en tu matrimonio. Muchas parejas dicen, no, nosotros oramos, cada uno por separado. Pues entonces no habría ninguna diferencia en que estuvieran solteros. Igual cada uno oraría por separado. Se supone que si estamos casados debemos orar en pareja. A propósito, ¿cuánto tiempo oras en pareja? ¿O cuánto tiempo oras por tu matrimonio? Y cuarto,
haz una oración por tu matrimonio o tu futuro matrimonio. Te invito para que saques un tiempo, le dediques al Señor una oración. Sea que lleves 10, 20, 50 años casado, casada, que en este momento estés pasando dificultades, no importa. Vas a hacer una oración por tu matrimonio. O si te estás preparando para casarte, vas a hacer una oración por tu futuro matrimonio. O si ni siquiera estás pensando en casarte, pero en un futuro quisieras hacerlo, empieza a orar por ahora. Empieza a pedirle al Señor un esposo o una esposa adecuada. Y empiezas tú también a trabajar para que esa persona que en algún lado está, te encuentre y te reconozca. Si este episodio te ha ayudado en algo, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras y es gratis. Zul y Coco. Suscríbete, deja un like, comenta y comparte. Cuando tú compartes, le dices a la otra persona cuánto le amas. Por ahora, dejamos hasta aquí. Y seguramente, confiando en Dios, nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. ¡Felicidades!